comenzamos con la doctora Adriana Campuzano Gallegos, quien es magistrada del Poder Judicial en materia administrativa del Poder Judicial Federal, es licenciada en Derecho por la UNAM, es maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, también es maestra en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana y doctora en Derecho por la UNAM, con estudios de posgrado en Negocios Jurídicos Internacionales, Derecho Económico, Corporativo y Derechos Humanos. Ha sido secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueza de distrito y ha impartido cátedras en diversas instituciones educativas públicas y privadas desde hace más de 30 años. Es socia fundadora y fue presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y es autora del libro que recomendamos mucho, Inteligencia Artificial para Abogados. Ya es tiempo. Bienvenida, muchísimas gracias, magistrada. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes el día de hoy. Desde luego, gracias a las instituciones convocantes y especialmente a la doctora Laura Márquez del Centro de Innovación para el Acceso a la Justicia, que hizo el favor de invitarme para estar el día de hoy aquí con ustedes hablando sobre justicia digital, sus problemáticas, sus implicaciones. Bueno, cuando hablamos de justicia digital, necesariamente nos remitimos a dos derechos fundamentales, que es el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a las tecnologías. Como ustedes saben, la Constitución mexicana recoge ambos derechos. El derecho a la tutela judicial está en el artículo 17 constitucional, un artículo que fue reformado en el año 2017, entre otras cuestiones, para exhortar, para obligar a los tribunales a que hiciéramos una justicia de fondo y abandonáramos estas viejas costumbres de impartir justicia formal, que es un hábito o es una práctica a la que estamos acostumbrados casi todos los tribunales del país, lamentablemente. Y por lo que hace el derecho de acceso a las tecnologías, en una reforma en el año 2013, el artículo 6 de nuestra Constitución estableció el deber del Estado de garantizar el derecho de las personas a acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo banda ancha e Internet. Digamos que entonces la justicia digital la podemos encontrar en la confluencia de estos dos derechos fundamentales. Un poco de antecedentes en México de la justicia digital quizá nos podría servir para entender dónde estamos hoy parados. Digamos que hacia el año 2008, por ejemplo, ya encontramos algunos instrumentos normativos que tienen que ver con el uso de tecnologías, por ejemplo, las videograbaciones, que fue quizá de las primeras tecnologías que se utilizaron en los procesos penales en México. Y hacia el año 2009 se crea el juicio en línea ya en forma completa en la Jurisdicción Contencioso Administrativa Federal. Como saben, somos un Estado federal y en consecuencia, pues cada uno de nuestros órdenes de gobierno tiene diferentes experiencias en esta materia. El juicio en línea del tribunal que conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa desde entonces ha tenido una gran evolución y hoy digamos que es una práctica común dentro de esa jurisdicción tener juicios en línea. Pero desde luego no podemos desconocer que el estado de avance en las diferentes regiones de nuestro país es distinto. Tenemos experiencias muy exitosas y muy avanzadas en algunos tribunales locales y desde luego en los tribunales federales, y otras incipientes o escasas en algunas regiones de nuestro país en donde tenemos los tribunales, sobre todo en los estados de mayor pobreza o de mayor rezago en temas de desarrollo. Hacia el año 2020, con motivo de la pandemia, naturalmente las cosas sufrieron un sorpresivo cambio impuesto por las circunstancias, y allí donde algunos tribunales no habían puesto demasiado interés en el uso de las nuevas tecnologías, pues surgieron una serie de esfuerzos. En algún estudio que se ha hecho sobre la materia se ha hablado de la creatividad de los tribunales para enfrentar los problemas de la pandemia, y en ese sentido, pues ciertamente fue un empuje poderoso para la justicia digital. Los tribunales que ya tenían desarrollos importantes, pues lo que han hecho solamente es adaptarlos o mejorarlos.
En el caso concreto de los tribunales federales, en el junio de 2020, se emitió un acuerdo de gran relevancia para nosotros, por virtud del cual el Consejo de la Judicatura Federal, que es el administrador de los tribunales federales en nuestro país, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el juicio en línea que ya operaba en algunas materias, específicamente en el juicio de amparo, se hiciera extensivo a todas las materias que conocen los tribunales federales. Esto implicó, naturalmente, uniformar y generalizar el uso de herramientas tecnológicas para otras materias, prácticamente todas las que manejamos, que es la materia penal, donde ya había algunos avances interesantes con la nueva legislación que tenemos desde hace algunos años, pero también a la materia civil, mercantil, la materia concursal y la materia de trabajo, que nuestro país ha sufrido una reforma muy importante en tiempos recientes para incorporar a los tribunales del Poder Judicial de la Federación en los juicios en materia de trabajo. Por lo cual, este acuerdo, pues, hizo que toda nuestra experiencia en materia de justicia digital se ponga a disposición de los operadores en estas materias y, por tanto, pues ha significado un punto de evolución muy relevante. Desde luego, cuando hablamos en México de justicia digital, estamos hablando de un núcleo duro de herramientas que se ponen al servicio de este propósito. Básicamente, hablamos de la firma electrónica o algún tipo de firma. Incluso puede ser la firma que se usa para efectos fiscales, en donde en algunas instituciones se permite para hacer uso de ella y acceder al juicio digital o el juicio en línea. Estamos hablando del expediente electrónico o carpeta digital, como le llaman para algunos propósitos en una parte de la materia penal, de las notificaciones electrónicas que se hacen a través de diversos medios, el correo electrónico, por ejemplo, el juicio en línea en materia contencioso administrativo tiene un mecanismo muy interesante donde primero llega un aviso al correo y luego llega la notificación, de manera que se le dan dos oportunidades al usuario de estar al pendiente de sus comunicaciones. También usamos otros instrumentos como los buzones, que también ha facilitado en tiempos de pandemia mucho la presentación de muchos trámites, ¿no? Y también de un conjunto de principios que tienen que ver con el uso de las plataformas, de la plataforma única o de las plataformas locales que existen en todo el país, que tienen numerosos servicios a disposición del usuario. Y aplicaciones, por supuesto, las apps que son los que se usan en los teléfonos inteligentes. De modo que este núcleo duro es común a todos los procesos de justicia digital en nuestro país y además viene acompañado de la adopción de una serie de principios que garantizan el manejo, la recolección y el registro y almacenamiento de la información y la interacción con el usuario. Estos principios, por ejemplo, el de confiabilidad en el sistema, el de autenticidad de los documentos que se incorporan a los expedientes electrónicos, el principio de inalterabilidad, es decir, la imposibilidad de que esta información sufra algún daño, el principio de pertinencia de la información, por ejemplo, que está establecido en las reglas de Heredia, que tiene que ver con que solo le pidamos al usuario aquella información que es esencial para el proceso y ninguna más. Y a partir de este conjunto de principios y de este conjunto de herramientas tecnológicas funciona en México la justicia digital. Entonces, insistiría, digamos, como una primera conclusión de mi intervención en que el estado de avance y desarrollo es desigual en mi país y que, por supuesto, aunque tenemos muchísimas historias de éxito en algunos niveles, como los federales y algunos estados de la República, en otras, lamentablemente, hemos tenido muy pocos esfuerzos institucionales para hacer efectiva la justicia digital. Cuando hablamos de justicia digital, sería bueno tener presente que no se trata solo de un proyecto de las instituciones públicas que somos responsables de la impartición de justicia. Se trata de un fenómeno en donde incide directamente, por supuesto, el usuario o los usuarios del servicio, pero también otros agentes que a veces pasamos por alto cuando hablamos de justicia digital, que en mi experiencia son fundamentales, que son los prestadores de servicios jurídicos. De ellos dependemos muchas veces para que sea exitoso el resultado de estos procesos tecnológicos al servicio de la comunidad.
y lamentablemente los operadores judiciales y los operadores jurídicos independientes, abogados, expertos, testigos y todos los que tengan que ver con la operación del sistema, son determinantes y no siempre están capacitados, ni interesados, ni sensibilizados para participar de manera activa y efectiva en el mejoramiento de la justicia digital. Con este contexto, creo yo que las preguntas que nos tendríamos que hacer para establecer en qué momento estamos de la justicia digital es qué tanto han facilitado estas herramientas tecnológicas el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Y entonces comenzaría con el primero, el derecho a la tutela judicial efectiva. Como ustedes saben, se ha considerado por los tribunales y por los organismos de derechos humanos que este derecho tiene diversos rostros, diversos momentos, ¿no? Por supuesto, el primero es el de acceso a la justicia o el acceso a la jurisdicción. Y desde este punto de vista, las barreras de acceso a la justicia que han existido en nuestras sociedades, pues son de diferentes tipos. Yo podría afirmar que en lo que tiene que ver con la barrera geográfica en nuestro país ha sido vencido en gran medida gracias al juicio en línea, porque precisamente hemos tenido numerosísimas experiencias de personas que antes de usar los medios digitales pues tenían grandes dificultades para trasladarse a los centros de residencia de los tribunales. Hoy con las plataformas que tenemos y los medios de comunicación, este asunto ha acabado. Realmente creo que la barrera geográfica ha sido vencida. Gracias a la justicia digital, tenemos otras barreras que no han sido igualmente vencidas, por supuesto. La barrera económica, creo yo, también que ha sido atenuada de manera importante a través de la justicia digital, porque es, desde luego, mucho menos costoso tramitar un juicio en línea en donde los documentos se suben a los archivos electrónicos que sacar copias y obtener copias certificadas y pagar los servicios de los notarios y fedatarios y todo lo que implica el gasto de papeles para el juicio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ha paliado los problemas económicos, pero también desde el punto de vista de que a mayor número de litigantes y de prestadores de servicios jurídicos se han abaratado los costos y se ha visto que es más accesible la justicia con menos costos. De manera que creo que entre eso y el funcionamiento de las instituciones de asesoría gratuita que tenemos en nuestro país, me parece que hemos tenido buenos resultados. Sin embargo, tenemos un par de barreras que me parecen importantes, que es la barrera cultural y la barrera normativa o las barreras normativas. Por lo que es a la barrera cultural, me temo que grandes sectores de la población todavía no le tienen confianza al uso de las nuevas tecnologías y precisamente hablando de abogados y de nuestra poca disposición para el cambio, podríamos decir que un elemento determinante de la manera en que están funcionando los órganos en estos medios digitales es que los abogados no se animan a usar los medios tecnológicos hasta donde sea posible. De manera que ahí tenemos una barrera cultural muy importante que además tiene que ver con la desconfianza hacia los tribunales, que como ustedes saben, al menos en México, los índices de confianza en los órganos del gobierno no son muy elevados y los jueces no nos escapamos de esos índices. De manera que hay que trabajar fuertemente en generar confianza en los usuarios para que accedan a la justicia digital, para que vean que los resultados son buenos y que pueden obtener ventajas que no tendrían en los medios tradicionales. Y la barrera normativa o las barreras normativas me parece un tema muy relevante porque en este afán de abrir la justicia a los medios tecnológicos hemos creado una serie de instrumentos normativos que imponen requisitos específicos para que las promociones, para que las demandas y para que los trámites sean exitosos. Y ahí tenemos un problema, porque ahora pues tenemos más reglas adicionales a las que ya teníamos, a las que ya conocían las partes, y en mi experiencia ha habido dificultades para que algunas personas que utilizan los medios digitales tengan claras estas reglas y han tenido tropiezos severos. Desde que no saben cómo se usa la firma electrónica, no saben de quién debe ser la firma, si del interesado, del abogado,
hasta aquellos que no ven las notificaciones electrónicas, no están al tanto de sus correos o de o de las actuaciones en los juicios a través de las notificaciones electrónicas, que no saben usar los buzones, hasta aquellos que suben pruebas al expediente electrónico, pero no hacen, en nuestro caso, se piden ciertas formalidades para que el oferente de la prueba señale que una prueba, por ejemplo, documental pública, coincide íntegramente con el archivo digital. Entonces, hoy tenemos nuevas disposiciones y esto está significando una barrera normativa adicional, además de que puede haber barreras institucionales porque la interpretación de los tribunales sean muy rigurosas tratándose de estas cuestiones. Por ejemplo, en una misma plataforma se envía una demanda y se equivoca el número de expediente y entonces va a dar a otro tribunal que no es el correspondiente y entonces habrá que ver cuáles son las consecuencias de esta clase de errores. Estamos construyendo el sistema apenas, de manera que nos falta experiencia para saber hacia dónde vamos. Respecto del derecho de acceso a las nuevas tecnologías, me parece que hemos tenido avances significativos porque en la medida en que hay más servicios que se hacen a través de estos medios, la población va usando de mejor modo sus dispositivos digitales. Y en este sentido, entonces, bien, creo yo que podemos ponerle palomita a lo que hace al derecho de acceso a las nuevas tecnologías. En México, la mayor parte de la población tiene teléfonos inteligentes y hay un programa para la creación de sitios públicos de Internet gratuito que se usa, además de que cada tribunal, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, ha creado instalaciones para darle a los usuarios la posibilidad de acudir a ellas y de manera gratuita hacer uso del Internet que el propio tribunal está operando a fin de que no les resulte ningún costo. De manera que creo que en ese respecto de este derecho podemos decir que tenemos buenos resultados. La justicia digital también tiene una incidencia directa en lo que se refiere al derecho a la protección de datos personales, por supuesto. Hay una preocupación de los expertos en la materia en el sentido de que no esté salvaguardada la integridad de la información que es recolectada y almacenada por los tribunales. En el caso de México, nosotros tenemos procedimientos muy cuidados, con altos índices de confiabilidad, en donde se garantiza que la información es inalterada. Además, tenemos una serie de prácticas desde hace mucho tiempo que tiene que ver con la guarda y custodia de los datos personales o datos sensibles de quienes participan en los procesos. Y también hay que decir que esta información no sufre tratamientos. Lamentablemente no es utilizada como una práctica común para otros propósitos sociales o de investigación, de manera que el único tratamiento que recibe la información es interno para efectos estadísticos de la institución y para rendir, por ejemplo, informes que nos piden organismos internacionales en materia de derechos humanos, para lo cual necesitamos esta información que se recolecta y almacena en el sistema de información que tenemos operados por los tribunales. De manera que, en ese sentido, no creo que existan altos riesgos en nuestro país sobre el uso de esta información y toda la información que sale a la luz pública, digamos, sale a través de un formato que le llamamos nosotros versiones públicas de sentencias, que en materia federal está muy generalizado, en donde se sustituyen todos los datos personales y se pone a disposición el texto de las sentencias sin incluirlos. De manera que desde este punto de vista me parece que estamos en buenos términos en mi país por lo que hace a la protección y al ejercicio del derecho a la protección de datos y a la libertad informática y autodeterminación de las personas sobre el uso de sus datos personales. También, por supuesto, está implicado en la justicia digital el derecho de acceso a la información. En este sentido, la obligación de rendición de cuentas de los tribunales se hace a través de la publicación y difusión de sus sentencias. Muy recientemente se aprobó una reforma exitosa en la Ley General de Transparencia que nos obliga a todos los tribunales a publicar nuestras sentencias. Se ha considerado un éxito y en esta medida yo estoy convencida que la justicia digital tiene un plus, digamos, porque
facilita que estas sentencias, como están incorporadas en una base de datos, automáticamente se vuelvan versiones públicas y se puedan difundir. De hecho, en el sistema federal, nosotros subimos la sentencia, hay una sentencia para las partes con el texto completo, e inmediatamente se sube una sentencia que va con versión pública, de manera que cualquier persona pueda acceder a ella prácticamente desde que está subida a la plataforma, que se hace enseguida. De manera que el acceso es libre y restricto, con total protección de derechos y de los datos de las partes, y esto abona de manera importante a la transparencia y a la rendición de cuentas. Lo que yo observo es que, en mi experiencia, no hay un hábito generalizado de consultar sentencias. Lamentablemente, ni siquiera los investigadores, ni los académicos, ni los maestros, ni los activistas en México se han hecho cargo de una manera seria y metódica de leer y revisar sentencias de los tribunales, a pesar de que estén publicadas muchas desde hace muchos años. Ponen atención básicamente a las sentencias de la Suprema Corte, que tiene un mecanismo de difusión importante. Seguramente debido a eso es que se conocen sus fallos, pero el resto de los tribunales prácticamente no somos conocidos, y no es un tema de que no esté a disposición de la información, más bien es un tema de que no hay interés o acciones de parte de los investigadores, de los usuarios, en conocer los criterios de los tribunales. Esto, por supuesto, debe cambiar en la medida en que avancemos en otros programas tecnológicos de los que hablarán en otras charlas, como los temas de inteligencia artificial, para los cuales esta información es un insumo muy valioso. Ya casi para acabar, hablaré de dos derechos que me parecen relevantes y que, sin embargo, no parecen muy visibles cuando hablamos de justicia digital: el derecho a la reparación de las víctimas. Vean ustedes cómo al menos la Suprema Corte en México ha sostenido que el dictado de una sentencia significa o contribuye es una forma de reparación a las víctimas de los derechos humanos. En el caso concreto de las sentencias que dictamos en materia de amparo, que es nuestro sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad de actos, la publicación de las sentencias constituye una forma de reparación, de manera que en la medida en que la justicia digital permite y facilita la publicación inmediata de sentencias, en esa medida me parece que contribuimos de una manera decisiva en que se conozcan y las violaciones de derechos humanos, y se reparen en esta medida, en esta dimensión, digamos, las violaciones cometidas. Y finalmente, aunque no menos importante, el derecho a la buena administración. En México se hizo hace a pocos años la Constitución de la Ciudad de México, que es una constitución local, y ahí ya se reconoció este derecho a la buena administración, que implica el derecho de todas las personas a que tengamos un gobierno transparente, eficiente, eficaz, inclusivo. Y en este sentido, me parece que la justicia digital, mirada desde el punto de vista de las organizaciones públicas, abona al ejercicio de este derecho a la buena administración. Es decir, tenemos obligación, las instituciones impartidoras de justicia, de utilizar todos nuestros recursos para la capacitación, para la formación de nuestros servidores judiciales, porque al menos en la experiencia mexicana, muchísimos servidores judiciales tienen cierto derecho a la buena administración, al uso de las nuevas tecnologías. Entonces, creo yo que el trabajo en este sentido nos obliga a que hagamos esfuerzos redoblados para que nuestros operadores judiciales, pues les cambiemos el chip y puedan aportar a la justicia digital. Para concluir, solo diré que me parece de enorme relevancia la justicia digital en la medida en que el derecho de acceso y de tutela judicial es un derecho puente, es un derecho puerta. En México ha demostrado que precisamente a través de este derecho se han podido hacer efectivos de una manera muy importante otros derechos que no tienen otras vías de efectividad, como son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Magistrada, muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias por su claridad, por explicarnos la relación entre el ejercicio de los derechos fundamentales, de acceso a las tecnologías
la comunicación y de la información en la tutela judicial, y sobre todo lo que comenta de las dificultades, de las barreras normativas y fácticas que hacen difícil, que generan un obstáculo para usar la firma electrónica, las notificaciones, como nos comenta también cómo las videograbaciones, la firma electrónica y el juicio en línea han avanzado en estos derechos en las distintas materias penal, administrativa, laboral, para las que es indispensable la creatividad de las y los operadores de justicia, pues todas estas materias están unidas por la materia constitucional, y precisamente para una de las respuestas normativas que ha surgido internacionalmente para subsanar estas lagunas, o incluso para interpretar de manera progresiva la regulación relacionada con la justicia digital, tenemos o encontramos sentencias vinculantes, como algunas sentencias que se han generado en el caso de Colombia. Finalmente, para la magistrada Campuzano, hay varias preguntas, pero dos de ellas quizás se podrían contestar de manera conjunta. Son: ¿cómo se utiliza o cuáles son los alcances de la inteligencia artificial en la impartición de justicia? Y la segunda es: ¿qué opina de los formatos PDF? También preguntaban por la digitalización de papel, que en Brasil, que en épocas anteriores, bueno, más bien en el primer módulo se redactó específicamente que en Brasil no tiene que ser doble, mientras que en México sí está la justicia de papel, y a la vez tiene, o sea, los acuerdos que comentaba la magistrada tienen que estar tanto en papel como en digital, lo cual genera un cargo adicional, digamos. Y si son adecuados o qué tipo de formatos serían adecuados para el procesamiento de datos, y si debe de preferirse algún tipo de formato legible por máquina. Si pudieran ayudarnos, por favor, con su experiencia y pues sus respuestas. La inteligencia artificial significa una apuesta por usar tecnologías de otro tipo con propósitos, digamos, que serían muy relevantes para la organización de impartición de justicia. Desde luego, lo que implica es automatizar procesos, ¿no? Cuando uno piensa en inteligencia artificial, lo que está pensando es que va a haber un robot o una máquina que va a hacer algunas cosas a través de procesos automatizados. Y que en este sentido, la pregunta es, ¿para qué la queremos? La queremos para que auxilie a los humanos que realizamos tareas en materia de impartición de justicia. Ahora, el asunto es que estos proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial necesitan un insumo, y el insumo es información, tanto desde el punto de vista de información del sistema jurídico para el cual van a servir, como información de cómo ese sistema jurídico se vive, se opera, se materializa de manera cotidiana en la vida de las personas. Entonces, digamos que son dos líneas de desarrollo que en México apenas está en ciernes, que tienen que ver una con la captura, simplemente la captura, el registro, la organización y clasificación de los contenidos normativos. Y ustedes saben que en nuestro país, pues como tenemos niveles de gobierno federal, local y municipal, pues esto implica un mundo de normas que no están organizadas, que son dispares, que no corresponden ni siquiera a visiones comunes, que entonces implica pues prácticamente islas normativas. Y entonces imaginemos que hay proyectos que estén en ciernes que seguramente elegirán dentro de todo este mundo, de este universo, una isla que será cierto sistema normativo, ¿no? Como han ocurrido en otros países donde los esfuerzos pues han sido paulatinos. Entonces en México tendría que elegirse un sector de este mundo para hacer captura de información, primero. Desde luego, la elección de esta información legislativa implicará pues un trabajo de colaboración entre abogados y expertos, pero abogados muy expertos, que ese sería el tema, ¿no? Que conozcan bien cuáles son las legislaciones que permitirían un esfuerzo de esta naturaleza. Pero la segunda parte, que es más importante, es cómo se vive, cómo se entiende, cómo se opera el derecho en México. Y para esto lo que se necesitan son insumos judiciales. Y aquí tenemos el problema de que los tribunales en la República, como había yo comentado, no tienen un nivel de desarrollo tecnológico común o homologado, de manera que mientras hay tribunales que tienen un banco de datos con sus sentencias de varios años, hay otros que ni siquiera tienen registros. Entonces, todo esto implica un esfuerzo previo de captura, de recolección, de organización y clasificación de los contenidos judiciales. Nosotros, por ejemplo, a nivel federal tenemos un sistema de información que le llamamos CISE,
que es un sistema integral de seguimiento de expedientes que tienen todas las sentencias que se han dictado por muchos años, pero no las tenemos clasificadas, no las tenemos catalogadas, de manera que un esfuerzo interno de organización tendría que ser decidir qué instancias judiciales van a ser consideradas y por supuesto la Suprema Corte tiene su propio banco de datos y ella es seguramente la mejor opción para iniciar el proceso de organización, consulta y consumo de datos judiciales. Sin embargo, los asuntos que llegan a la Suprema Corte pues son muy muy selectos, quiere decir, son muy especiales y no son los que corresponden a la mayoría de los litigios en el país. De manera que estos temas serán temas constitucionales básicamente y son un insumo muy relevante, pero no es el que podría permitir la operación cotidiana de la inteligencia artificial al servicio de la impartición de justicia. Necesitaríamos que se trabajara con los pronunciamientos de otros tribunales, los tribunales locales supremos, por ejemplo, que son los que definen dentro de su estado, o los tribunales federales de máximo rango que no sean la Suprema Corte. Entonces creo que ahí hace falta proyectos y voluntad, además de hacerlo internamente, para poner a disposición de estos proyectos la información conducente. Entonces hay mucho trabajo de por medio. El otro tema es cómo hacemos para dar a conocer nuestras sentencias, ¿no? Y en qué medida esto que hemos hecho hasta ahora puede servir para otros propósitos como la inteligencia artificial. Y en este tema, bueno, pues lo que se ha decidido, al menos a nivel federal, es subir las sentencias y prácticamente todos los documentos a PDF. Esa ha sido la apuesta. Y nuestro mecanismo es usar el procesador de textos y luego convertirlo a PDF y dejarlo ahí. Evidentemente, el uso de PDF implica dificultades, pues no solo para la inteligencia artificial, sino para cualquier usuario que quiera aprovechar los contenidos de las sentencias, porque hay que tener un programa para poder copiar, y esos programas, con todo y que existen, pues no son muy eficientes, de manera que copiar varias hojas de una sentencia implica necesariamente pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, de luego, no es la mejor elección, pero me parece que en mi país al menos, la idea de usar la inteligencia artificial para crear mecanismos de apoyo no ha estado en la cabeza de los que han organizado nuestros sistemas tecnológicos. Es decir, no se ha pensado en cómo nos puede auxiliar tanto a los operadores jurídicos independientes, es decir, a los abogados, como a las universidades, como a los institutos de investigación, como a los tribunales en el uso de esta información y su procesamiento. De manera que ahí tendríamos que tomar otra clase de decisiones tecnológicas para que estos textos sean manipulados de manera sencilla a través de los sistemas de inteligencia artificial y además puedan resultar de consumo y de selección rápida. Imagínense ustedes que las sentencias en promedio, en el mejor de los casos en este país, pueden ir de 20 a 100 hojas, ¿no? Dependiendo del tipo de litigio, y claro, hay que exceden, que hay de 200 y 300, por supuesto. ¿Cómo le podemos pedir a una persona que revise cientos de sentencias para establecer los estándares, ¿no?, con los cuales va a operar un sistema de inteligencia artificial si ni siquiera puede capturar la información de manera fácil y ágil? De manera que yo creo que debe haber un punto de encuentro entre los expertos y las instituciones judiciales para que se llegue al consenso de cuál es el mejor método para que los sistemas informáticos puedan leer y capturar esta información. Eso creo que es lo que podría yo comentar sobre estos temas. Muchísimas gracias, magistrada, y muchísimas gracias a todos. Las estudiantes y los estudiantes han agradecido muchísimo su participación, estos ejemplos de derecho comparado pues tan importantes, que tienen tantas aristas en común y que también representan dificultades pues comunes que a partir de este diálogo se pueden solucionar o bueno, tratar de solucionar.